Buenas, el día de hoy vamos a ver el tema de líneas notables, ¿sí? Las líneas notables pues en el triángulo son bastante conocidas. Tenemos la mediana, tenemos la bisectriz, tenemos la altura, tenemos la mediatriz, ¿no? La bisectriz interior, bisectriz exterior, ¿no? Dentro de la bisectriz, ¿no? La seviana, que es una línea cualquiera, ¿no? Y pues esas en sí son las líneas pues más conocidas por todos la conocemos, ¿no? Y sabemos sus aplicaciones. ¿Sí? Lo que vamos a ver es una serie de ejemplos relacionados con este tema y también algunas fórmulas que se pueden desprender, ¿no? A partir de la bisectriz interior tanto como exterior. En los problemas que encontremos pues vamos a plantear si necesitamos alguna propiedad o necesitamos alguna línea notable, lo vamos a reconsiderar y vamos pues a hablar un poco sobre ella. ¿Sí? A ver, veamos. Mire, tenemos la primera pregunta de la práctica que dice, en el gráfico AE es una bisectriz. Calcular X. Bien, la bisectriz es la línea que divide al ángulo en dos partes iguales. ¿De acuerdo? Entonces, miren, lo que yo puedo hacer aquí pues es decir que este ángulo es igual a este ángulo, porque este AE es bisectriz. Excelente. ¿No? A ver, miren. Tenemos el triángulo ABC, ¿no? En el triángulo ABC, mira, yo puedo visualizar de que este ángulo vale 120, aunque no aparezca. Este ángulo vale 40 y este ángulo no lo conozco, el total. Entonces yo puedo plantear y decir que en el triángulo ABC, la suma de los ángulos internos es igual a 180. Entonces 120 más 40 más ese ángulo que lo he puesto así, lo voy a poner así para no meter otra variable, es igual a 180. Acá sería 160 más ese angulito igual a 180. Entonces ese angulito pues sería simplemente 180 menos 160, 20. Entonces quiere decir que todo este ángulo vale 20. Entonces cada parte valdría 10 y 10. Entonces me voy al triángulo AEC, a este triángulo, ¿no? Que lo he sombreado. Y voy a poner acá en el triángulo AEC, puedo decir que la suma de los dos ángulos internos, ¿sí? Me da el externo que no está junto a ellos. Entonces el X es simplemente 10 más 40 y es igual a 50. Entonces esta pregunta nos ha servido para poder recordar algunas propiedades de triángulos y también pues qué significa la bisectriz. Bien, pregunta número 2 nos dice, en la figura calcular X, si AB es igual a BC, me dice. AB es igual a BC, ¿no? Ya le puse su respectiva señalización. Gusanito y gusanito para el lado AB y gusanito para el lado BC. Bien, para este problema vamos a recordar una propiedad muy importante, ¿sí? Que justamente la puse aquí a la izquierda, que nos dice que si tenemos una bisectriz interior, ¿no? Que se prolonga en un triángulo y choca con la bisectriz exterior, pues del otro es el otro extremo, del otro punto opuesto, ¿no? O que está aquí adyacente, la bisectriz exterior, una bisectriz interior y una exterior se juntan en un punto. Este ángulo que se forma entre estas dos bisectrices interior y exterior viene a ser la mitad del ángulo pues que está arriba de la bisectriz interior. ¿Sí? El X viene a ser la mitad de este ángulo. ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar esa propiedad aquí de repente. Puede ser que se dé, puede ser que no también. Pero hay que tratar de buscarlo. A ver, veamos. Bien, lo que vamos a hacer, mira, vamos a aprovechar que aquí tenemos un triángulo isósceles. En el triángulo isósceles podemos formar una bisectriz. ¿Dónde? Pues trazando las líneas notables en el triángulo isósceles. El triángulo isósceles, sus líneas notables como la mediana, altura, bisectriz, mediatriz, son los mismos. ¿Sí? Entonces, si yo trazo, por ejemplo, la altura para el triángulo isósceles, esta alturita en el triángulo isósceles es bisectriz también. Es alfa, ya que es alfa. También es mediatriz, estas dos partes son iguales, ¿no? También es altura, bisectriz y mediana a la vez. Entonces miren, ya tenemos aquí una bisectriz y acá hay otra bisectriz. Entonces podemos unir estas dos. Y ya está, lo unimos así y así. Ahí está.
Y miren, aquí tenemos un triangulito cuya bisectriz interior se ha prolongado y la bisectriz exterior de este ángulo externo está prolongada también, llegando hasta aquí. Entonces mira, te das cuenta, en realidad sí es la propiedad, solo que está al revés, ¿no? Si quieres darte cuenta, puedes saber, ahí lo tienes. Interior, exterior se juntan y este ángulo que se forma viene a ser la mitad del de aquí. Entonces ya tendrías, ¿cuánto valdría ese ángulo de acá? Viene a ser la mitad de 28, que viene a ser 14. Bien, entonces miren, en este triangulito que aquí hemos formado, este ángulo vale 90 y este ángulo X pues pasa aquí por opuestos por el vértice. Entonces en este triángulo rectángulo que hemos formado, ¿sí? Vamos a poner aquí un triangulito rectángulo. Podemos decir que la suma de ángulos en este triángulo es 180. X más 14 más 90 es igual a 180. ¿De acuerdo? Entonces 14 más 90 es 104. Y el X vendría a ser 76. La respuesta a la pregunta número 2. Pregunta número 3 dice, calcular X en ese gráfico. Mire, tenemos una bisectriz interior y un interior que se cruzan. El ángulo externo es X. Y pues este ángulo vale 120. Miren, lo que vamos a hacer es usar esta propiedad. En la anterior era un interno y un externo. Ahora es un interno y un interno. Entonces te dice que el ángulo formado por las bisectrices interiores viene a ser 90 más la mitad del ángulo que está arriba de ellos. Entonces tú puedes hallar este ángulo, que le he puesto así como una especie de una sombrita. Entonces esa sombrita que lo voy a poner acá viene a ser igual a 90 más la mitad de este ángulo que es 120. Ahí está. Entonces sería 90 más la mitad de 120 que es 60. 90 más 60 pues vendría a ser 150. Entonces ya sé cuánto vale este ángulo. 150. Ahora, este ángulo interno más este ángulo externo forman un ángulo llano. Por lo cual yo podría decir como conclusión que 150 más X es igual al ángulo llano que es 180. 150 pasa a restar y pues tendría el valor de 30, la pregunta número 3. Continuamos a ver. Pregunta número 4. ¿Qué dice? Calcular X si AD es bisectriz interior del ángulo BAC. Dice, y DC es igual a CE. Bien, vamos a poner. DC igual a CE me dice, y AD es bisectriz interior del triángulo BAC. Bueno, vamos a poner aquí la señalización, alfa y alfa. AD es la bisectriz interior del BAC. Excelente. Bien. Y me pide calcular X. Bien, así como hicimos en el problema 2 y 3 tratando de buscar la propiedad de bisectrices, aquí también vamos a hacer lo mismo. Miren, aquí tenemos ya una bisectriz interior. Entonces podríamos tratar de buscar la bisectriz exterior pues de aquí. Entonces mira, vamos a aprovechar que este triángulo es isósceles. Vamos a trazar su altura. Al momento de trazar su altura, ¿sí? Yo debo recordar de que la altura es bisectriz, mediana, ¿sí? Y mediatriz, porque es un triángulo isósceles. Entonces si este ángulo es beta, este ángulo también es beta. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo voy a hacer ahora es prolongar. Prolongamos esta de aquí, lo hacemos prolongar hasta chocar con esa línea. Y miren, yo aquí ya tengo la propiedad, ¿no? Bisectriz interior, bisectriz exterior, ¿no? Entonces este ángulo viene a ser la mitad de este ángulo. Entonces si acá es 2x, acá viene a ser la mitad. Sería 2x sobre 2, que viene a ser simplemente x. Ya está. Bien, ahora miren, vamos a usar este ángulo de 90. Si acá es 90, aquí también es 90. Entonces podríamos decir en este triángulo que hemos formado, en el triángulo rectángulo, que la suma de estos dos ángulos más este ángulo me tiene que dar 180.
x más x, 2x. El 90 pasa a restar el 180, sale 90. Y el 2 pasa a dividir, por lo cual x valdría 45. La respuesta es la pregunta número 4. ¿Sí? Como bien se dan cuenta, tenemos que tratar de buscar las propiedades, ¿no? En este caso de interior y el exterior.